Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto, hermanos. Qué bendición verlos nuevamente. Gracias por darle clic a este video y darnos esta oportunidad de seguir trayendo estos segmentos que siempre, hermanos, esperamos que sean de bendición para su vida. Queremos continuar con esta semana del tema que estamos viendo, cómo debe de vivir un siervo, hermanos. Y ya hemos visto estos dos últimos días de cómo la palabra de Dios nos anima y nos exhorta. Y sabemos que en los tiempos que vivimos se puede olvidar o se puede uno conformar. Como la Biblia nos exhorta a no conformarnos a este siglo, cuando a veces la vida cristiana que otros reflejan no es lo que la palabra de Dios dice. Nuestro versículo que hemos estado hablando es Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el hecho de que sean hermosas palabras de realmente una transformación o de realmente estar convencidos de a quién seguimos, bueno, también es importante reflejarlo con nuestros hechos. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es una acción, hermanos, que nos lleva a someternos completamente a nuestro Dios, al punto de ser llamados siervos de Él. Si usted se considera un siervo, usted debe entender que usted es esclavo del Señor. Usted ya no vive para sí, ya no piensa para sí, sino vive para el Señor. Y como hemos hablado, hermanos, obviamente el servirle al Señor es mejor que servirle a cualquier persona aquí terrenalmente. Por más bueno que pueda llegar a ser un patrón terrenal, nunca se compara al amor y a la bendición del Señor. Entendiendo esto, hermanos, hay una actitud y hay una forma de cómo dirigirnos o cómo vivir. Si usted se considera un siervo de Dios, más que un título que suena muy bonito o que es bueno cuando lo escuchamos de otra boca, es algo que debemos vivir en nuestra vida diaria. Y ya hemos visto que un siervo vive pensando que nada es nuestro y que solamente vamos de paso. Si bien, como hemos dicho, el Señor nos va bendiciendo, pero es una bendición cuando sabemos que estamos sirviendo a Él, que estamos viviendo por Cristo. Hay gente que renuncia a lo que Dios quiere hacer en su vida por buscar ese famoso sueño. Y al final la gente queda frustrada, queda cansada o a veces están pagando un precio más alto de los que ellos esperaban pagar para lograr ese objetivo. Pero todos sabemos, aquí puede haber gente que nos puede ver y puede confirmar que cuando nos sirva al Señor, Él va a suplir lo que necesitamos. Y el día de ayer hablábamos sobre que no solamente hay que vivir como peregrinos y extranjeros pensando que un día estaremos en la gloria, sino también el siervo vive manteniendo un buen testimonio. Y cuando hablábamos sobre esto, el versículo que veíamos ayer, sobre que aun cuando la gente murmura, en la época que Pedro escribe esto, los hermanos tenían este problema porque la gente murmuraba, levantando falsos de que comían carne humana o sangre por el sacramento que Cristo había dejado, ¿verdad? Que lo practicaran, que sus cultos se convertían en grandes orgías, y eso era algo que podía desanimar a la gente, pero Pedro decía: ustedes, ¿verdad?, mantengan ese buen testimonio, porque un día no sabes cuando la gente vaya a ocupar o vaya a saber o se dé cuenta de que lo que ustedes hacen vale la pena. Y el día de hoy, hermanos, queremos ver este tercer punto de cómo vivir como siervos. Y vamos a ir al versículo de 1 de Pedro 2. Ahora vamos a entrar al versículo 13 y 14. 1 de Pedro 2, 13 y 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. También, hermanos, una actitud de un siervo o viviendo como siervo del Señor es que tenemos que someternos al gobierno. Y quiero llevarnos otra vez al contexto histórico en el cual Pedro estaba escribiendo esto. Si bien, hermanos, el pueblo judío estaba pasando tal vez por esta opresión del Imperio Romano, que aún en los tiempos de Cristo, ¿verdad?, se sigue viviendo. Acuérdense que el pueblo pensaba que Cristo iba a ser como uno de los jueces que se hablaba en el Antiguo Testamento. Los iba a librar del imperio, pero todos sabemos que Cristo tenía un plan mejor. Siguiendo con esto, hermanos, Cristo, después de que ascendió al cielo, aún el pueblo sigue viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces, fíjense qué difícil era tal vez para Pedro, o tal vez para los hermanos cuando vieron esta carta, entender cuando Pedro les dice: tienen que someterse. Cuando ellos posiblemente estaban hartos de tantos años de malos tratos, de malas formas, de cosas que no les parecía. Tal vez ya generaciones habían pasado y lo difícil que era ellos entender: ¿cómo tengo que someterme yo a este gobierno? ¿Cómo me estás diciendo que Dios está permitiendo este gobierno? Y la cosa que debemos de entender aquí, hermanos, es que cuando llegamos a Jesús, ¿verdad?, debemos demostrar una sumisión
el gobierno, sobre todo, hermanos, por esta parte importante, que es lo que veíamos ayer, para que nadie hable mal de nosotros. Esta parte, hermanos, de ser el ejemplo, yo sé, y ya trayéndolo a nuestros tiempos, de diferentes partes donde pueden estar viendo este video, de aquí desde México, donde se graba, podemos nosotros como mexicanos decir, híjole, este gobierno que tenemos no es lo que esperamos, no es lo que tal vez quisiéramos. Estamos a punto de terminar un sexenio más y va a venir otro gobierno, entonces a veces nos quedamos con estas cosas de que, híjole, yo desearía o me gustaría que mi gobierno fuera diferente, que mis presidentes, que mis gobernadores fueran de diferente manera. Pero la Biblia no nos manda, bueno, a que si tu gobierno es bueno o si tu presidente es bueno, sométete, no, dice someteos. Y debemos de entender, hermanos, y aquí el llamado es, hermanos, si nos gusta algo, debemos de orar. Entonces imagínense a los hermanos de ese primer siglo orando por tal vez gente que no les gustaba, que no les caía bien, que tal vez eran sus enemigos, y fue lo que Cristo nos enseñó: ama a tus enemigos, ora por ellos y sométete a ellos, ¿verdad? Para que la gente no hable mal de nosotros. Y reforzando lo que ya vimos, hermanos, a veces no nos gusta pagar ciertas cosas, impuestos, prediales, placas, ciertos permisos que hay que tal vez pagar una comisión. Pero hermanos, que no se diga de nosotros como cristianos. En las iglesias también a veces pensamos, híjole, es un poco injusto el gobierno, pero pagar los servicios, todo eso, hermano, nos mantiene como un ejemplo de siervos, de realmente entender que sí, el gobierno tal vez no nos agrade, pero como cristianos tenemos una herramienta. ¿Cuál es? Es la oración, para que podamos nosotros pedir al Señor y más que quejarnos al Señor, lo que venga en mi gobierno, lo que venga en mi estado, en mi ciudad, tú tienes el control. Porque mi intención es ser ese ejemplo, que nadie pueda decir mal de nosotros, que no podamos unirnos a esa gente inconforme, sino que entendamos que la mejor forma, y lo que Pedro trataba de expresarles a los hermanos, ustedes cuando se someten, ustedes están entendiendo, porque ustedes ya se sometieron primeramente a Cristo, y ahora ustedes también entienden que si Cristo tiene el control de todo eso, ustedes también pueden vivir una vida bajo el control del Señor que tiene para nuestras vidas, hermanos. Bueno, y esperando que este video sea una bendición para su vida, hermanos. El día de mañana continuaremos más con estos segmentos de meditación. Si es de bendición, compártelo a alguien más y nos vemos aquí el día de mañana, hermanos. Que Dios los bendiga.